amados hermanos de la Iglesia El Renuevo de San Fernando, Tamaulipas, hermanos y amigos de Radio Jerusalén en San Fernando, Tamaulipas, y todos los familiares y amigos que nos puedan estar atendiendo, oyendo y viendo esta grabación. Como muchos años, desde hace muchos años, cada comienzo de ciclo anual, el Señor nos habla, nos da una dirección y habla al corazón nuestro y de la iglesia y marca un rumbo en el que podemos nosotros seguir. Es como una brújula o como algo que referente que nos permite ir comprendiendo, ir entendiendo todas las cosas que el Señor quiere hacer y quiere manifestar a su iglesia, para su iglesia y a través de su iglesia. Y hoy queremos darles a compartir, queremos darles a conocer lo que el Señor ha estado hablando a nosotros. Y es una palabra profética que queremos con mucho gusto compartir. No es algo único que Dios habla. Dios habla a muchos de sus siervos alrededor del mundo. Esto es solamente algo que Dios nos ha compartido, nos ha permitido conocer y que nosotros queremos hacérselo extensivo también a todos ustedes. El punto de partida de esta palabra profética se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, en el verso 26. La acción de Dios habla en esta alegoría que Pablo usa para compararla de la relación del marido con la esposa, pero hace una énfasis muy especial en cuanto a la naturaleza de lo que Dios busca, Jesucristo mismo, en nosotros como su iglesia. Y dice el verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 2020 fue un año devastador, totalmente devastador, para el mundo entero, para todos los habitantes de la tierra, para la iglesia, aún para la iglesia fue coyuntural, transformando el modelo establecido en nuestro tiempo, el modelo de iglesia establecido en nuestro tiempo y cambiando la vida de los creyentes y la forma de hacer iglesia, aún deteniendo los proyectos de visión ministerial de los líderes en todo lo ancho y largo del mundo y empujando a esos líderes a tomar acciones acordes con la crisis que se estuvo manifestando. El cuerpo de Cristo en su expresión y forma de hacer iglesia nunca más será igual. Y más aún, cambió el concepto de sí misma. Romanos capítulo 8, verso 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. La transformación y el cambio del concepto de la iglesia, Dios ha estado hablando a través de este año 2020. Es interesante recordar un poco cómo en los términos del 2019 se dejaba oír que el 2020 sería algo muy parecido a la perfección de la visión, donde se iba a afinar, donde se iba a perfeccionar esa visión, comparándola con lo que se conoce en la óptica de la visión perfecta, el 2020. Y nosotros pensamos que sería de otra forma. Pero en medio de la crisis, en medio de la situación difícil, Dios habló a su iglesia. Después de que el 2020 termine, el proyecto de Dios se manifiesta para los últimos tiempos.
Lo ocurrido en el año 2020 causó sacudimiento y efectos que no terminarán por el hecho de que se cierre el ciclo de un año, sino que como una embarcación sobre el agua, al detener la fuerza que la mueve, esta continúa con un impulso. Así será el año 2021. Vendrá una secuencia, una secuela de muchas cosas. Veremos efectos de consecuencias en términos económicos, aún en términos de la familia y de hecho en términos de los creyentes. La vida del creyente, de muchos creyentes, como dice la palabra, la maldad del mundo crecerá y el amor de muchos se enfriará. Vamos a ver cómo va a decaer la fe en muchísima gente. Pero el Señor está hablando a todo aquel que ponga alerta sus sentidos espirituales para poder tomar acciones y ayudar y socorrer y levantar al caído y auxiliar al que esté en apuros y llamarle, exhortarle, como dice su palabra, en todo tiempo, en tiempo y fuera de tiempo, tomar una palabra de Dios e ir con aquellos que están decayendo, que están desanimándose, que están perdiendo las fuerzas, para poder fortalecernos unos a otros, para poder caminar en la unidad del cuerpo de Cristo. El 2021 será un año de oportunidad. Veremos definitivamente la inercia de lo ocurrido y Dios nos dará la oportunidad de actuar ahora en su visión. En su visión, primero, oyendo la voz de Dios. 2021 será un tiempo donde la iglesia, su iglesia, tendrá que fortalecerse y afinar su oído para oír la voz precisa de Dios. Es decir, Dios habla. Dios nunca ha dejado de hablar, pero nosotros como receptores de la voz de Dios muchas veces cambiamos la frecuencia o caminamos en nuestro propio sentir. 2021 será un año donde Dios seguirá hablando como lo ha hecho desde el principio y nos toca a nosotros, su iglesia, afinar nuestros sentidos. Como dice Apocalipsis capítulo 3, verso 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hay una oportunidad en 2021 de guardar la palabra del Señor y no negar su nombre. En el mensaje de Apocalipsis a las iglesias, a las 7 iglesias, hay una frase que el Señor repite constantemente a cada una de las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está en Apocalipsis 2:7, Apocalipsis 2:11, Apocalipsis 2:17, Apocalipsis 2:29, Apocalipsis 3:6, Apocalipsis 3:13 y Apocalipsis 3:22. El Señor va a hablar a su iglesia y lo que Él va a hablar va a servirnos a nosotros para prepararnos y ser el eco de Dios. En Juan capítulo 16, verso 13, el Señor habla a la iglesia y expresa lo que el Espíritu Santo va a desarrollar y va a hacer en la vida de la iglesia. Y en el capítulo 16, les decíamos, en el verso 13, el Señor trabaja y habla algunas cosas. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, dice el verso 12, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Dios va a seguir hablando y nosotros nos corresponde oír la voz auténtica de Dios. La voz de Dios que nos dice prepárense. No son precisamente los tiempos del fin,
pero estamos entrando a la preparación de los últimos tiempos. Nadie puede decirnos, porque el mismo Señor Jesucristo, que en la sola potestad del Padre estaban los tiempos y la sazón de las cosas venideras para los últimos tiempos. Así que no estamos en el fin, pero estamos en la preparación. Dios está preparando algo para todos los que creen. Está preparando algo para todos los que esperan. Está preparando algo para todos los que se alinean en esa visión eterna. No estamos siendo de ninguna manera con una tendencia exclusivista. Vamos a caminar como Dios lo hace. Vamos a ser incluyentes. No somos excluyentes. Este año el Señor nos va a permitir, a pesar de cualquier plan de vacunación a nivel mundial, el Señor nos va a permitir hablarle a la gente, compartir a la gente. Entonces, este 2021 va a ser un tiempo para oír la voz de Dios. Va a ser un tiempo para seguir la visión de Dios para esta era, para este momento. Pero es interesante que nos atendamos, que no nos suceda como en los tiempos del profeta Elías, en Primera de Reyes, capítulo 19. Dice el Señor que Elías estaba huyendo en el tiempo que Jezabel, la esposa de Acab, le amenazó. Elías no reconoció la voz de Dios, no reconoció la presencia de Dios. Dice que en un momento, un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor, Jehová, no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz, la voz de Dios, y que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Cuando nosotros no reconozcamos la presencia de Dios, cuando no ubiquemos, ni entendamos, ni tengamos la frecuencia en la voz de Dios, va a ser muy difícil actuar como la iglesia del Señor. Ser eficaces. Son tiempos difíciles, pero para estos tiempos el Señor nos ha llamado. Desgraciadamente, las cosas han venido sin avisar, y ha habido muchas malas situaciones en la familia, en los conocidos, en la iglesia, en los ministerios. Pero si en este momento, en este día, usted y yo, mi amado, mi amada, estamos aquí, es porque Dios tiene un plan. ¿Cuál es? Vamos a caminar tras él. Vamos a buscarlo como dice el apóstol Pablo a los filipenses en su carta en el capítulo 3, tras el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Necesitamos reconocer lo que Dios quiere hacer. Dios está hablando a su iglesia, la está alertando. Es una alerta de Dios, está alertándola. Podríamos reconocer que en medio del caos y desorden del 2020 y entrando en el 2021, Dios está presente. Como en Génesis capítulo 1, en el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios está presente. Prevalece Emmanuel, Dios con nosotros. Caminemos ahora con esta visión de Dios y busquemos los planes y propósitos de Dios. Así como en el tiempo en el que el profeta Elías estuvo viviendo, el profeta Isaías, estuvo viviendo, así también nosotros
vamos a caminar y vamos a buscar la presencia de Dios. Y en el capítulo 6 del libro del profeta Elías, entramos en el conocimiento de que aún en el caos y en la pérdida y en la dificultad, el Señor se hace presente. En el año en que murió el rey Usías, escribe Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El caos del 2020 y la inercia que el 2021 traerá no van a impedir que veamos al Señor sentado en su trono alto y sublime. La preparación ha dado comienzo. La preparación para las cosas que Dios ha hablado desde los primeros tiempos. Las cosas que han sido escritas escatológicamente, apocalípticamente, viene a manifestarse el tiempo donde todo lo que no se ha cumplido se cumplirá. Y Dios está preparando a su iglesia. Los que ha sucedido en el tiempo del año que acaba de terminar, 2020, no nos agradó a ninguno. Pero en el 2021, si queremos ver la gracia de Dios, si queremos caminar con esa misericordia de Dios, tenemos que atender a lo que el Señor Jesucristo le dijo en una ocasión a Pedro. De cierto te digo, dice Juan capítulo 21, verso 18. De cierto te digo, cuando eras joven, más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. No es como nosotros hubiéramos querido. Es como Dios tiene planeadas las cosas. Él es el Señor y nosotros su pueblo. Él es el pastor y nosotras sus ovejas. Él es el líder y nosotros sus seguidores. Hablábamos hace un momento acerca de cómo impactó la vida de la iglesia. Todo cambió. Y si pudiéramos albergar la posibilidad de que el Señor nos habla de nuevas estrategias, de acciones a tomar que van a marcar la vida de la iglesia para los últimos tiempos. Mucho hablamos hace algunas décadas de el volver de la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos. ¿Será acaso que este modelo de iglesia volverá? Ya lo experimentamos en el tiempo de las cuarentenas, en el tiempo de lo más difícil de la pandemia. Tuvimos que hacer iglesia en casa. Tuvimos que tomar el lugar de líderes, los varones de la familia en casa. Tuvimos que accionar orando por los nuestros, tomando el lugar del sacerdocio. Y definitivamente sí, oyendo, viendo y atendiendo los mensajes de liderazgo de ministerial de la iglesia a donde hemos pertenecido. Pero definitivamente el modelo cambió. Si nosotros nos aferráramos a que las cosas volvieran a ser como antes, probablemente estaríamos yendo en contra de la corriente de lo que Dios está marcando. Porque es evidente que Dios disparó la eficacia de muchos de nosotros en el aspecto espiritual. Es tiempo de oír la voz de Dios y todos podemos oírla. No quiere decir que nos sacudamos y nos desprendamos del liderazgo de autoridad que tenemos, que Dios ha puesto sobre nosotros, porque es un dosel, es una protección que tenemos. No podemos caminar de manera dispersa. Somos un cuerpo y el cuerpo está unido entre sí. Pero estamos hablando de los tiempos que estamos comenzando a vivir en el 2021 y lo que sigue más adelante. Es tiempo de oír la voz de Dios. Es tiempo de oír la voz de Dios de qué es lo que Él quiere. Es tiempo
de caminar en la visión de Dios. La preparación de la iglesia ha dado comienzo, como dice la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 5, en el verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Podríamos pensar que todo lo acontecido a la iglesia tiene que ver con una purificación, tiene que ver con separar todo lo que era generado de manera individual, aún como ministerio, o de manera personal, lo que nosotros pensamos que debería ser mejor, lo que nosotros sentimos que debería ser mejor, para ahora en este tiempo dar paso a lo que realmente Dios quiere. Es tiempo de entender la preparación de la iglesia, la naturaleza gloriosa y pura de la iglesia, las arrugas y las manchas, como dice Efesios capítulo 5. Es interesante ver que estos tiempos en manos de Dios, haciendo referencia a Jeremías capítulo 18, en el verso 1, dice que vino palabra del Señor Jehová a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Nuevamente la voz de Dios. La voz de Dios se hará sonar en este 2021 de una manera impactante, de una manera que resonará en toda la tierra. Dios quiere hacerse oír. ¿Podremos escucharlo? ¿Podremos captar su voz? Y descendía a casa del alfarero, relata Jeremías, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. La preparación de la iglesia en manos de Dios puede echarse a perder la vasija. Pero dice que volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Este es el tiempo de esta palabra, amados. Este es el tiempo donde Dios está preparando a su iglesia y está redireccionando, está reubicando, está reedificando según a él le parece mejor, conforme a sus propósitos. Romanos capítulo 8, verso 28, volvemos a mencionarlo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero pudiéramos decir, ¿cómo es esto? Si durante el 2020 vino un problema financiero a mi casa por el trabajo que dejé de tener, por los ingresos que dejé de tener, vino problemas a mi familia porque no estábamos acostumbrados a convivir tanto tiempo juntos bajo el mismo techo, perdí amigos, perdí familiares, perdí hermanos alrededor de mí, hermanos en la fe, líderes perdieron su vida, cayeron en este tiempo. ¿Cómo es posible que las cosas ayuden a bien? Continúa el versículo diciendo: esto es los que conforme a su propósito son llamados. Todos los que han partido a la presencia del Señor, los que han muerto en Cristo, no tienen problemas. Están delante del Señor. Dios estará hablando a los que estamos aquí ahora. Tenemos que poner mucha atención y tomar nuestro lugar. Si a Dios le plació que usted, mi amado, mi amada, y yo estemos en este tiempo aquí, no sabemos cuánto más tiempo, pero que por el momento estemos aquí, tenemos que ser eficaces y ser conforme al modelo de Dios. En manos del alfarero, la vasija se echó a perder, pero él la volvió a hacer según mejor le pareció hacerla. Y esta preparación tiene mucha relación con el mensaje que el Señor Jesús le da a las iglesias en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Esos mensajes tienen que ver con cambios, con reaccionar.
en la manera como está viviendo, como está actuando. Es una palabra de exhortación a todas las iglesias en su comienzo, en el mensaje particular, y después una palabra de ánimo y una palabra de a dónde vamos a llegar, de meta, de qué es lo que quiere el Señor para nosotros. Estamos a la entrada de ese tiempo, un tiempo de preparación, un tiempo de preparación de la iglesia, de la novia. Por eso la novia, que es la iglesia, ha sufrido tantos cambios. Si pudiéramos hacer una analogía de la novia física, cuando está en la casa paterna, vive de una manera, pero cuando se está a punto de incorporarse, de prepararse para esa transición, para llegar a las bodas, su manera de vida, sus hábitos tienen forzosamente que cambiar. Su modelo tiene que cambiar. Por eso, esa analogía con la novia, la que hace Pablo en la carta a los Efesios. Y es un tiempo donde la preparación tiene que suceder en nosotros. La preparación tiene que manifestarse. Es un tiempo de preparación para los últimos tiempos, para las últimas cosas. Y tenemos que trabajar. Iglesia, trabaja. Ha cambiado el lugar de trabajo, ha cambiado el lugar del edificio de la iglesia. Y tenemos que comenzar a trabajar como el Señor Jesús menciona en la parábola del trigo, la cizaña. En Mateo capítulo 13, en el verso 38, dice, el campo es el mundo. Tenemos que empezar o tenemos que continuar trabajando en el campo que es el mundo. Son los tiempos donde tendremos que predicar, tendremos que compartir a la gente que está esperando una respuesta, que está esperando una solución. Porque, amados, la vacuna que viene en puerta no va a ser la solución total. Hay muchas cosas que van a venir, como esa inercia que decíamos de la embarcación, ese impulso que va a seguir teniendo. No se puede parar y va a venir muchos desajustes. Así que nosotros tenemos que estar firmes, plantados sobre la roca que es Cristo. Tenemos que estar firmes en la roca que es Cristo. Y tenemos que trabajar. Como dice el Evangelio según Mateo, en el capítulo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. ¿Y el fin del siglo? ¿El fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Los cataclismos que vendrán no serán dispersos, serán notorios. Verso 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Amados, estamos en la puerta de los últimos tiempos. No es el fin, pero por eso Dios quiere preparar a su iglesia para los últimos tiempos. Quiere preparar a su iglesia para que camine en la visión. Iglesia, camina en la visión de Dios y sus promesas conforme a los planes divinos y no conforme a nuestros planes. Lo que Dios quiere hacer es que caminemos en este año 2021,
teniendo iniciativa. Hay algunas cosas que nosotros estamos esperando. La promesa de Dios, la palabra de Dios que incluye y que alberga una esperanza poderosa para nosotros. El ancla del alma, la palabra profética más segura, la que viene del Señor, ¿verdad? Así pues, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, sucedieron algunas cosas muy interesantes. Lo primero es que el maná del cielo dejó de descender. Las codornices dejaron de estar a la mano para ser alimento del pueblo de Israel. Esto tiene un significado muy interesante. La iniciativa de buscar a Dios, ese alimento del cielo, esa conexión del cielo con el pueblo de Israel, lo que venía directamente de la cocina celestial. Entonces, tenía que ser algo que fuera parte de la iniciativa del pueblo. Ahora el pueblo tenía que buscar la presencia de su Dios. De hecho, las codornices dejaron de estar al alcance del pueblo. ¿Y qué sucedió? El pueblo tuvo que volverse labrador de la tierra. El pueblo tuvo que buscar por iniciativa propia al Señor. Así pues, terminó el cerco que agrupaba a Israel para dar paso a una iniciativa que permitiera buscar a su Dios en cada día de reposo. El pueblo comenzó, decíamos, a labrar el campo y a establecerse en la tierra prometida. Por eso tenemos que trabajar en el campo y en las promesas de Dios. Año 2021, año de preparación. Vayamos a la comunión con Dios para ser eficaces en el llamado divino para la preparación de la iglesia en los últimos tiempos. De manera especial, le pedimos al Señor en nuestra oración que cada creyente logre oír la voz de Dios y ver lo que Dios tiene para cada uno. Que este año 2021 crezca el discernimiento y seamos más sensibles al mover del Espíritu Santo, porque es un año de preparación para la iglesia. Que Dios les bendiga y les guarde, les use y les manifieste su voluntad en este año 2021. Y desde luego les deseamos que sea un poderoso año que está comenzando. Dios les bendiga mucho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.